Este webinar está dedicado a presentar algunos conceptos básicos para entender el funcionamiento de los controladores conocidos como PID, iniciando en su definición matemática para después establecer su conexión con los dispositivos físicos o hardware que el ingeniero puede encontrar en el campo. Para abreviar, PID es en realidad las siglas de tres palabras: proporcional, integral y derivativo. Como es obvio pensar, estas tres palabras tienen su origen en una definición y o interpretación puramente matemática que también tiene un uso muy extendido en la industria. Usualmente en el lenguaje técnico se usa, por ejemplo, controlador PID, aunque no se hace referencia a la definición matemática intrínseca en PID, sino más bien a un dispositivo electrónico que no es otra cosa que eso, un controlador. En la diapositiva se muestra la imagen de un controlador PID usado para mantener la temperatura en un valor deseado en equipos de proceso, por ejemplo. Vale la pena mencionar que en el corazón de este dispositivo se encuentra la idea matemática de PID. De lo anterior surge una pregunta: ¿cómo se relaciona un controlador PID con el lazo de control feedback? Aunque la respuesta es obvia, vale la pena ponerlo esquemáticamente, incluyendo otros actores del lazo de control feedback, como se muestra, y además vale la pena mencionar que forzosamente el lazo de control es cerrado. Cabe mencionar también que el controlador PID no es la única opción disponible para estos efectos. En la actualidad hay otras tecnologías basadas en la inteligencia artificial, junto con el tradicional todo o nada, o como se le conoce en inglés, on-off. Aquí se muestra la idea del control proporcional como quizás surgió, como una expresión matemática. Como es sabido, cuando la variable del proceso, como la temperatura, el nivel, el caudal, la presión, el pH, etc., se aleja del valor que el operario desea que tenga por alguna perturbación sobre el sistema, el controlador empieza a trabajar para que la variable regrese a ese valor deseado. De hecho, de lo que estamos hablando es de que el controlador tratará de que la diferencia entre el valor deseado, set point en la ecuación mostrada, y el valor medido de la variable del proceso por el sensor, sea cero o muy pequeña, o tan pequeña como sea necesario. Esa es la idea. El controlador entonces usa el valor de esa diferencia para tratar de regresar el sistema al estado estacionario inicial o a la normalidad, pues. Esto lo hace a través de otros dispositivos que pueden ser mecánicos o eléctricos o magnéticos o quizá de alguna otra naturaleza, y que es el elemento final de control. Digamos que el controlador trata de introducir al sistema perturbaciones que tratan de anular las que hicieron que el comportamiento dinámico apareciera. Finalmente, para hacer que esto funcione, se puede pensar en una expresión matemática que, al ser evaluada por el controlador en términos del valor deseado y de la variable del proceso, por ejemplo, resulte un valor numérico que pueda transmitirse al elemento final de control a fin de que se regrese al estado estacionario. Esta es precisamente la idea del control PID. El controlador PID hace lo que ya se describió a través de la función mostrada, y queda claro que este es el origen de su nombre. La física del controlador PID es muy importante porque permite traducir la matemática en cosas que tienen un efecto observable en el proceso químico o en el equipo de proceso. Debe notarse que la diferencia SP menos PB aparece en cada uno de los tres términos de la definición del control PID.
Esa diferencia también es interpretada como error, y es un error por lo siguiente. 1. Si la diferencia es 0, quiere decir que SP es igual a PB, y que el sistema está en el estado estacionario y que no hay perturbaciones. 2. Si la diferencia no es 0, quiere decir que hay una perturbación en el sistema y que éste empieza a depender del tiempo, lo cual es indeseable. Y finalmente, la diferencia SP menos PB también es un error porque el proceso químico o el equipo de proceso comienza a operar fuera de lo estimado o calculado. De hecho, es fácil ver que si SP menos PB es 0, entonces la función U es 0 también, y es como si el control P y D no tuviera ninguna acción sobre el sistema. Por otro lado, el signo menos que aparece al frente de cada término tiene una implicación física y también podría ser un signo más para otros casos o aplicaciones. De hecho, el signo que aparece es un menos debido a que se espera a que SP sea posiblemente menor que PB, tal que al final la función U del controlador PID sea positiva, y esto se traduzca como un incremento de algo, como por ejemplo abrir más una válvula, aumentar las RPM de un motor, etc. Surgen muchas preguntas acerca del control PID y principalmente relacionadas con su posible uso en la industria. ¿Cuál es el propósito de P, I y D en el control PID? Uno puede encontrar mucha información al respecto en la red, y ciertamente cada término del control PID tiene ciertas ventajas y límites que les permiten complementarse entre sí. De hecho, desde un punto de vista simplista, la integral es una especie de término de corrección al control P, y a su vez la derivada es una especie de segunda corrección al control P junto con la integral. De hecho, quizá en este orden fueron incluyéndose en su desarrollo. Digamos, el control P trata del error medido en tiempo real, el control I toma un conjunto de errores previos en el sistema para hacer la integral y dar una corrección, mientras que el control D permite establecer la rapidez de cambio del error. ¿Pueden P, I y D usarse de manera independiente? La respuesta rápida es sí. Matemáticamente es posible. Sin embargo, el comportamiento dinámico de los diferentes sistemas ha llevado a que ocasionalmente se usen por separado, como control P, control PI y o control PD. En muchos de los casos, el control PID es el que se usa con gran éxito. ¿Qué tipo de procesos pueden controlarse con el control PID? Prácticamente cualquiera que sea controlado con un lazo de control feedback. Se puede controlar desde temperatura, nivel, caudal, presión, y otras variables pueden controlarse indirectamente a través de las anteriores.